Estaba mirando la pantalla de mi computadora cuando ella entró al apartamento. Llevaba mucho tiempo llegando tarde del trabajo. Hoy no era diferente a los demás días. Eran casi las 10, y los niños y yo ya habíamos cenado y hecho la tarea. Llevaban casi una hora acostados. Ni siquiera preguntaron por mamá o por qué no estaba en casa. Esto había comenzado recientemente y me entristecía. Pasé la última hora revisando nuestras finanzas. En los últimos 2 años, la situación se había deteriorado bruscamente. Nuestros ingresos habían disminuido significativamente. Pero mi esposa no se daba cuenta de esto. Seguía gastando dinero libremente, como si no nos importara nada. Acababa de pagar mis últimas facturas. Quizás podríamos aguantar un par de meses más. También revisé mi plan de vida. Quizás cometí un error. Durante los últimos 2 años, he estado mirando una bomba de tiempo, preguntándome si alguna vez explotaría. Siempre pensé que ocurriría en algún momento, pero comencé a dudarlo. No sé cuánto tiempo estuvo parada mirándome. Últimamente, me he perdido más y más en mis propios pensamientos. Perder la noción del tiempo era un efecto secundario. Finalmente, con los brazos cruzados y una mirada de desprecio demasiado familiar en su rostro, habló: Michael, quiero el divorcio. No estoy seguro de qué sentimientos tuve en ese momento. Mi espíritu estaba tan cargado de dudas y autodesprecio que estaba casi insensible a cualquier emoción nueva. En realidad, no era tan divertido, pero aún así traté de suprimir mi risa. Mi esposa de 17 años acababa de decirme que todo había terminado entre nosotros, que todo lo que habíamos construido juntos eventualmente se desmoronaría. No había sentido este tipo de emoción en mucho tiempo, y casi me hizo sonreír. Alivio. La miré por un momento, permitiéndome ser transportado por última vez a nuestros tiempos más felices. Luego volví a la realidad. Está bien, dije. Era mejor programador que gerente. Desafortunadamente, los programadores son promovidos a gerentes de proyectos, luego a jefes de departamento y luego a la alta gerencia. Así fue como terminé como gerente senior de desarrollo de productos. Era solo un título pomposo para un vendedor. De hecho, era el más calificado para el puesto en ese momento. Creé casi por completo nuestra línea de productos estrella. La cuidé durante su infancia, la ayudé a crecer a través de 6 sucesivas actualizaciones. Conocía nuestro producto mejor que nadie. Cuando los clientes tenían preguntas, yo tenía respuestas. Cuando nuestros empleados tenían problemas, sabía cómo resolverlos. Con un nuevo corte de cabello y un traje caro, parecía la parte. El aumento de salario y los beneficios que recibí en relación con mi promoción no causaron ninguna queja de mi parte. Diría que estaba mayormente contento con mi trabajo, pero amaba la programación y la extrañaba mucho. En mi posición, no tenía la oportunidad de hacerlo. Había simplemente demasiadas reuniones y llamadas telefónicas para tener el lujo de volver a las líneas de código. Me vi obligado a ver un nuevo grupo de jóvenes, de ojos brillantes, que intentaban superarse unos a otros con sus últimos desarrollos. No voy a mentir, ser el jefe valía la pena, pero siempre quise que mis responsabilidades laborales fueran un poco diferentes. No fue una sorpresa cuando me despidieron de Chicago Technology Solutions. Si yo fuera el jefe, haría exactamente lo mismo. Mi asistencia a las reuniones había sido esporádica en el mejor de los casos y se habían perdido demasiadas fechas límite. En ese momento no intenté que me despidieran, pero tampoco hice ningún esfuerzo por conservar mi trabajo en CTS. Estuve deprimido durante mucho tiempo. Me tomó casi 3 meses salir de mi depresión inicial e intentar seguir adelante, pero esto tampoco tuvo éxito. Me tomó otro mes encontrar una salida a la situación en la que me encontraba. Al menos una con la que pudiera vivir. Creo que me volvería loco si no tuviera hijos. Tenían una rutina impecable que me ayudó a encaminar mi vida de nuevo en una dirección positiva. Desayuno, escuela, bocadillos, tarea, cena y dormir.
Desayuno, escuela, bocadillo, tarea, cena, cama, ese era mi mantra y me ayudó a encontrar mi camino. Me dediqué a mi trabajo como papá que se queda en casa. Me hice cargo de todas las tareas del hogar y las responsabilidades de transporte. Los niños se alegraban sinceramente de mi presencia en la casa. Me hizo darme cuenta de que tenía algún valor. No era completamente inútil. Si mi esposa percibió estos cambios en nuestra dinámica familiar, nunca habló de ello. Estoy bastante seguro de que ni siquiera lo notó. Conocí a Jennifer Riley en una fiesta de fraternidad. Casi decidí no ir. Me uní a la fraternidad por las puertas que abriría después de la escuela secundaria, no para asistir a fiestas mientras estaba en la universidad. Decidí que necesitaría toda la ayuda que pudiera obtener. Mis calificaciones eran excelentes, así que no era una preocupación. Sin embargo, todo lo demás sobre mí era simplemente promedio. Altura, peso, apariencia, carácter, incluso mi nombre. Michael fue el nombre más popular desde 1961 hasta 1988. Completamente promedio. Para ser honesto, cuando estaba lejos de la computadora, no había nada tan único en mí. Tuve varias relaciones. Bueno, no muchas. Era bastante bueno en mantenerme compañía incluso en mi último año de universidad hasta que vi a Jennifer Riley. Jennifer era casi tan ordinaria como yo. Me di cuenta de que la mujer promedio se veía mucho mejor. Ella era un poco retraída. La observé durante bastante tiempo antes de reunir el valor para hablar con ella. Nuestro primer encuentro fue breve y tranquilo, pero el conocimiento se dio en las siguientes semanas. Nos encontramos para tomar café y estudiamos juntos en la biblioteca. Hablamos durante casi 2 meses antes de nuestra primera cita real. A partir de ese momento, comenzó el tiempo más fantástico de mi vida, 15 años de felicidad. Nuestro noviazgo fue corto y nuestro compromiso aún más corto. Poco después de graduarnos, nos casamos y nos mudamos a nuestro primer apartamento en Chicago. Tomábamos el tren de la mañana y de la tarde hacia y desde nuestro primer trabajo. Apenas llegábamos a fin de mes, pero estábamos juntos. Teníamos casi todo en historias familiares, experiencias de citas, intereses y metas comunes. Donde no coincidíamos, nos complementábamos. Si no podía hacer algo, Jennifer lo hacía. Si ella tenía un defecto, era una de mis fortalezas. Administraba mejor nuestras finanzas compartidas. Jennifer era mejor para gestionar nuestros horarios sociales y familiares. Trabajamos juntos y nuestras vidas comenzaron a mejorar rápidamente en los siguientes años. Ambos fuimos ascendidos varias veces. Nuestro grupo de amigos se amplió significativamente. Pudimos ahorrar dinero para comprar nuestra primera casa, además de viajar y divertirnos. Nuestra vida nocturna comenzó igual que nuestra relación. Poco a poco, fuimos tomados de la mano y besándonos desde nuestra primera cita. Pasamos a las caricias más activas cuando nos dimos cuenta de que teníamos una relación exclusiva. Nuestra virginidad duró hasta la noche de nuestro compromiso. Desde entonces, nuestra pasión ha crecido junto con nuestro éxito compartido. Jennifer dejó su trabajo 8 años después, cuando nació nuestro hijo Jacob. Un poco más de un año después, nació nuestra hija Emily. Sí, lo sé. Sus nombres eran los más populares cuando nacieron. Era una especie de tradición familiar. Compramos una casa de 3 habitaciones en los suburbios con espacio para un perro. Compramos un sedán familiar y una minivan. En general, nuestra vida iba bien. 2 hijos, una mascota, una casa y 2 autos. Totalmente promedio. No pensé que podría ser más feliz. Me equivoqué. Mi ascenso a gerente ocurrió poco después del primer cumpleaños de Emily. Fue casi como una recompensa por los años de ser ignorado como uno de la clase media y no quejarme. Como dije, mi nuevo salario no era destacable y no nos quejábamos.
Tenía un horario flexible y trabajaba desde casa la mayoría de los días, yendo a la oficina para reuniones de personal y gerencia. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad. Creo que esto es cierto. Pero lo que puedes comprar son ropa elegante y cuidado personal, mejor atención médica, una nueva casa en una mejor zona y confianza en uno mismo. Pasé de ser promedio a un poco por encima del promedio. Mi esposa pasó de ser promedio, lo cual consideraba hermoso, a un poco por encima del promedio, lo cual consideraba. Nuestra vida nocturna, que siempre había considerado buena, alcanzó un nuevo nivel. Viajábamos más y podíamos pasar tiempo con nuestros hijos mientras ahorrábamos más y más dinero para la jubilación. Cuando Emily empezó la escuela primaria, Jennifer decidió que quería volver a trabajar a tiempo parcial. Rápidamente encontró un trabajo que pensó que disfrutaría en una empresa de marketing emergente. Iba a la oficina cuando llevaba a los niños a la escuela. Terminaba su día cuando era hora de recogerlos. Esto fue la guinda del pastel. No necesitábamos su salario, así que pudimos ahorrarlo. Mi proyección es que para cuando los niños se gradúen de la universidad, podremos jubilarnos y vivir muy cómodamente. Descubrí que mi esposa me estaba engañando por accidente 3 meses antes de nuestro 15 aniversario de boda. Era mi cumpleaños. De hecho, encontré evidencia 2 días antes de mi cumpleaños. Simplemente no lo sabía. Me tomó unas semanas juntar todas las piezas. Pasé por alto el hecho de que mi esposa quería asumir un papel más activo en su nuevo trabajo. Esto significaba que tendría que trabajar unas horas más a la semana y yo tendría que recoger a los niños de la escuela. Pero no afectaba mi horario en absoluto y me alegraba por eso. Cuando, después de unos 3 meses, noté que a menudo estaba distraída, le pregunté al respecto. Ella respondió que estaba tratando de encontrarse en la oficina y que estaba un poco estresada. Decidí asumir más responsabilidades en la casa para aligerar un poco su carga. Cuando nuestra vida apasionada comenzó a disminuir notablemente, hablamos al respecto. Ella dijo que estaba envejeciendo y que no necesitaba tanto como antes. Nuestra vida recuperó su ritmo durante unas semanas, pero luego volvió a decaer. No me atreví a hablar de ello de nuevo por temor a una pelea. Estaba casi al límite cuando descubrí el regalo. El clima se había enfriado considerablemente y estaba buscando uno de mis suéteres. Asumí las tareas de lavandería y más de una vez me confundí sobre en qué armario debían guardarse mis ropas. Estaba revisando los suéteres en el estante de su armario cuando lo vi detrás de algunas cajas de zapatos viejas. Era difícil no notarlo. La caja rosa y la cinta blanca. La tarjeta dirigida a mi amado me emocionó. Una pequeña guerra de pensamientos se encendió en mi cabeza por un momento. ¿Debería mirar? ¿Debería esperar? Decidí echar un vistazo. No estaba seguro de poder esperar hasta mi cumpleaños para sorprender a mi esposa. Después de leer la tarjeta, por favor, perdona el empaque en el que vino este regalo. Puedes desenvolver el verdadero regalo en tu cumpleaños cuando yo use lo que hay en la caja. Con amor, Jennifer. Estaba emocionado y ansioso al mismo tiempo. Durante las siguientes 48 horas, intensifiqué mi juego. Me aseguré de recibirla en la puerta con flores, darle un masaje de pies y cocinar su cena favorita. Su reacción no fue la que esperaba. Parecía que estaba tolerando mi afecto. En mi cumpleaños, me aseguré de que los niños terminaran sus tareas temprano. No quería que ningún problema interfiriera con mi regalo. Me sorprendió un poco cuando Jennifer llegó tarde a casa del trabajo. Estaba aún más confundido cuando me preguntó qué había para cenar, pero estaba listo para seguir el juego. Para mi sorpresa, dije que deberíamos ir a comer pizza. Los niños se divirtieron y nos fuimos. Hice un arreglo con el camarero y justo antes de irnos, el camarero me serenó con feliz cumpleaños. Creí haber visto sorpresa en los ojos de mi esposa, pero rápidamente se recuperó. Te daré tu regalo más tarde, Michael, dijo, sonriendo. El camino a casa fue estresante para mí.
Casi tuve un accidente. Los 15 minutos mientras los niños se preparaban para dormir fueron brutales. Pero los 15 minutos después, mientras se dormían, fueron exasperantes. Afortunadamente, Jennifer regresó de un viaje de emergencia a la tienda para comprar leche poco después de que se durmieran. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, Jennifer no estaba en la habitación. Me senté en la cama. Unos momentos después, ella salió del baño con una bata de franela, sin maquillaje en la cara y su cabello recogido en una coleta. Para ese momento, empezaba a desilusionarme con los juegos. ¿Cuándo recibiré mi regalo? Ella se deslizó en la cama y se metió debajo de las sábanas. Se inclinó para apagar la lámpara del dormitorio, pero se detuvo. Ups. Casi lo olvido. Abrió un cajón de su mesita de noche y sacó una pequeña caja cuadrada envuelta en papel de globos coloridos que habíamos usado para el último cumpleaños de Michael y me la entregó. Feliz cumpleaños, cariño. Y eso fue todo. Se dio la vuelta, apagó la luz y se durmió. Estaba tan sorprendido que ni siquiera abrí su regalo. Al día siguiente, mi depresión comenzó a manifestarse por completo. Repasé los eventos del día una y otra vez en mi cabeza y no podía entender qué había hecho que arruinara tan claramente nuestra noche. Estaba completamente confundido. Permanecí en la desesperación por casi 2 semanas. Este regalo casi me anunciaba mi fracaso con una luz rosa. He escuchado todo esto de que el marido será el último en saber, etc. Tengo que ser honesto y decir que realmente estaba en la oscuridad. La idea de que ella me engañara era tan ajena que nunca pensé que fuera posible. Pero eso fue lo primero que me vino a la mente cuando llamó a casa 13 días después de mi cumpleaños y dijo que llegaría tarde. Es el cumpleaños 30 de Alan, y su personal lo está invitando a una celebración. Puede que llegue tarde. No recuerdo haberle respondido ni haber ido al armario en el dormitorio, pero sí recuerdo mirar el espacio vacío donde una vez estuvo mi regalo. Durante más tiempo del que me gustaría admitir, pensé que podría estar teniendo un ataque al corazón, y por unos momentos esperé que fuera verdad y que muriera pronto. Alan Henderson era el jefe de Jennifer, un ejecutivo de publicidad presuntuoso y arrogante que era varios años más joven que Jennifer y yo. Solo lo conocí una vez, pero recuerdo que no me cayó muy bien, principalmente porque parecía tan insincero cuando hablaba. Emily me trajo a mis sentidos. ¿Estás bien, papi? Pasaron unos segundos antes de que mis ojos se enfocaran en mi hija, que estaba parada sobre mí al borde de las lágrimas. Estoy bien, cariño. Papá solo comió algo que a su estómago no le gustó. Saldré en un minuto. Solo necesito ordenarme. Eventualmente salí del baño, aunque no recuerdo mucho después de eso. Recuerdo haber tomado mi polvorienta botella de whisky. A juzgar por el dolor de cabeza a la mañana siguiente, supe que había bebido varios vasos. No tenía idea de cuándo llegó Jennifer a casa. Cuando la encontré en la cocina esta mañana alimentando a los niños, no parecía que algo inusual hubiera pasado. Simplemente estaba haciendo sus tareas normales, y solo el leve temblor que vi en su rostro cuando se sentó a comer mató todo el amor que quedaba en mí. Fue muy sutil, pero estaba ahí. Me gustaría escribir sobre cómo enfrenté a mi esposa infiel, pero no lo hice. Estaba simplemente devastado. Lo único que podía hacer era seguir adelante, y durante varias semanas, no mejoré. Era como un zombi todos los días. Cuando me di cuenta de que mi esposa hacía las tareas del hogar con calma, me sentí cada vez peor. Pensé que había tocado fondo. Me llevó el fin de semana de mi 15º aniversario de boda sacudirme y decidir tomar acción. Probablemente no habría hecho nada. Actué como un cobarde. Lo sabía. Me gustaría poder decir que estaba sorprendido. Probablemente hay algún término psicológico técnico para mi comportamiento. Si mi padre estuviera vivo, simplemente diría que actué como un cobarde. Tendría razón. No fue hasta que mi esposa anunció que tenía que ir a una conferencia de trabajo que la niebla se despejó de mis pensamientos.
No estará para nuestro aniversario, pensé. No sé por qué esto me importaba. Solo era otro nivel de falta de respeto. Pero dolía. Principalmente porque no dio indicios de que siquiera supiera sobre la fecha. Después de beber hasta el olvido en la noche de nuestro aniversario, me desperté enojado. He llegado a mi límite. Llamé a mi abogado y concerté una cita. Iba a poner fin a esta farsa. Estaba seguro de que mi vida no podría empeorar. Estaba equivocado. La actitud de no dejar a nadie con vida con la que entré a la oficina del abogado dio paso a una incredulidad aplastante. Sabía que el divorcio podría ser difícil. Pensé que engañar a mi esposa jugaría a mi favor. En cambio, mi abogado arruinó mi caso. No tenía evidencia de infidelidad. Si tuviera pruebas, no importaría. Mi esposa tendría derecho a dividir nuestra propiedad. 50/50. No tenía pruebas de que mi esposa fuera una mala madre. Mi mejor esperanza sería la custodia compartida. La diferencia de ingresos también jugaba a favor de mi esposa. Yo pagaría pensión alimenticia y manutención conyugal. Lo más probable es que mi esposa obtendría la custodia primaria y el derecho a quedarse en la casa por el bien de los niños. Mi esposa era una infiel y yo era un bufón. Pasé de estar deprimido a estar molesto. Mi esposa incluso me preguntó al respecto unas semanas después. ¿Realmente no te ves bien, Michael? ¿Te molesta algo? No, querida. Al menos ella fingió preocuparse y yo simplemente deambulé por la vida. Luego me despidieron. No lo sabía entonces, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Las noticias de la tarde me dieron un rayo de esperanza. Miraba historia deprimente tras historia deprimente y parecía encajar perfectamente con mi estado de ánimo. Pero luego pasó esto. Un empleado importante en la costa este quebró. Los exempleados estaban luchando por conseguir su último cheque de pago y estaban preocupados por sus pensiones. Me pareció que algunas personas podrían estar en una situación peor que la mía. Luego apareció de nuevo en la pantalla el presentador con su análisis. Es probable que los empleados ganen la demanda contra su antiguo empleador. Pero no hará diferencia. No queda nada. Todo el dinero se ha ido. No me llevó mucho tiempo conectar los puntos y elaborar un plan de acción. Mi esposa no podía quedarse con lo que no estaba allí. No tendríamos nada, así que no compartiríamos nada. Por supuesto, al mismo tiempo iba a perder la mitad de ello. ¿Realmente me importaba el resto? Mi plan comenzó de manera bastante simple. Estaba desempleado y no tenía intención de buscar trabajo. Iba a gastar nuestros ahorros hasta que no quedara nada. Admito que era una idea loca. Ni siquiera pensé que funcionaría, pero era algo a lo que podía aferrarme. 2 años es mucho tiempo. Estaba terriblemente aburrido cuando estaba solo, lo que era casi siempre. Me di cuenta de que Jennifer realmente era el alma de nuestro grupo de amigos. Cuando se distanció de mí, descubrí que no tenía ninguna amistad verdaderamente fuerte. Era hijo único. Ambos padres murieron jóvenes, mi papá de un ataque al corazón, mi mamá de una enfermedad. Estuve realmente solo durante 2 años. Mis hijos eran lo único que estaba bien en mi vida. Me inscribí en el programa de MBA ejecutivo. La universidad era cara pero local. En una sola vez gasté casi 12,000 pesos. Pagué en efectivo por un nuevo SUV de lujo, 60,000 pesos. Financié completamente las cuentas de ahorro para la educación de mis hijos. Esto costó otros 260,000 pesos. Gasté miles en un nuevo guardarropa y comencé a retirar más y más dinero en efectivo. 2 veces por semana llevaba a los niños a la escuela, iba al banco y conducía hasta la orilla del lago. Nunca aposté con el dinero que llevaba conmigo. Gastaba unos pocos dólares aquí y allá para mantenerme entretenido.
Gastaba lo suficiente para demostrar que había pasado el día en el casino, incluidos los recibos de almuerzo, bocadillos y estacionamiento. La mayor parte del dinero iba a una caja fuerte en su garaje. Mi guerra personal post-divorcio en caso de que las cosas se pusieran feas. Mi otra compra cara fue la vigilancia privada completa de mi esposa y su amante. Pedí todo lo que necesitaba, videos, fotografías, diario de eventos diarios. Me da vergüenza decir cuánto me costó. Probablemente te estés preguntando si mi esposa ha notado alguno de mis gastos. Diría que sí, excepto por la parte. Tuve que decirle sobre la transferencia de dinero a los niños porque necesitaba su firma en las cuentas de tutela. Ella vio mi coche y mi ropa. Nunca dijo nada sobre ellos. Estoy seguro de que pensaba que estaba trabajando y que todavía vivíamos en la calle fácil. Ella también hizo algunas compras, pero yo no dije una palabra. A menudo me he preguntado quién se beneficia de sus compras aumentadas. Es solo que nunca discutimos este tema. Nos tratábamos con cordialidad y nos comunicábamos diariamente. Era como soportar a un compañero de cuarto que no nos gustaba particularmente. Hacer el amor ni siquiera lo menciones. El tiempo que pasaba con los niños era lo mejor de mi vida. Hice todo lo posible por apoyar los intereses que tenían. Hacíamos tareas juntos y jugábamos, íbamos a parques, andábamos en bicicleta y al cine. Dado que asumí el papel de hogar, parecían interesados en ayudarme. Encontré algunas recetas simples y les dejé hacerlas. Jennifer estaba generalmente alrededor en algún momento de la semana. No la excluí de las actividades familiares, pero tampoco hice ningún esfuerzo por involucrarla. Si estaba allí y quería participar, simplemente lo hacía sin decir una palabra. Recibía un informe semanal sobre las actividades de mi esposa. Pensaba que solo pasaba una noche con su jefe, pero en realidad eran unos pocos chicos de su oficina. Unos meses después, los clientes de la empresa estaban en su mapa de baile. Fue doloroso, no bueno. Ella ya había caído en mis ojos. El hecho de que ahora tuviera pruebas no me movió en absoluto. No era una vista muy interesante. De alguna manera, me hizo sentir mejor, pero no mucho. Estaba claro que Alan Henderson no era un amante muy hábil, aunque tenía la capacidad de distribuir regalos para sí mismo entre varios diferentes. Esto me sorprendió un poco. Supuse, basándome en su regalo, que había algún tipo de relación entre él y mi esposa. Pero en realidad eran más como amigos. Era lo mismo con la mayoría de los otros 6 hombres que se divertían con mi esposa. Después de aproximadamente un año, me di cuenta de que no había tenido una noche desde que comencé mi viaje. No me molestó mucho. Era solo otra adición a mi maravillosa existencia. Dejé de monitorear después de un año. Había visto suficiente y se sentía más como una tarea revisar la basura que me enviaban. A pesar de las clases, los niños, tenía mucho tiempo libre. Así que decidí centrarme en mi vida después del matrimonio, que supuse ocurriría algún día. Comencé una nueva rutina de ejercicios. Siempre he estado en buena forma, nada especial, por supuesto, pero durante este tiempo logré buenos resultados en el press de banca y la resistencia al correr. Creo que los músculos y la buena apariencia son principalmente genéticos y claramente no encajaba en ninguna de esas categorías. Sin embargo, personalmente estaba muy contento con mi apariencia. Comencé a investigar las últimas noticias sobre mi antigua industria. Me di cuenta de que en algún momento necesitaría un trabajo. Un año fuera de la locura me había dejado mucho más atrás de lo que pensaba. Pasé varias horas cada día aprendiendo las últimas tecnologías y paquetes de software. Me interesé especialmente en mi antigua empresa. Parecían estar estancados. Definitivamente no estaban perdiendo cuota de mercado. Sus ingresos eran estables, pero no estaban ganando terreno en el negocio de la tecnología. Si te quedas quieto, pierdes. También pasé una cantidad significativa de tiempo estudiando el divorcio.
pasé algún tiempo ideando nuevos planes perversos para arruinar la vida de mi esperanzadamente pronto ex esposa. Sin embargo, la mayor parte de mi tiempo lo dediqué a estudiar cómo el divorcio afecta a los niños. Ya había pasado la mayor parte de mi dolor y mis hijos fueron una gran parte de eso. Quería asegurarme de que, cuando llegara su transición, estuviera completamente preparado. Hay una cantidad de información que pensé que era completamente sin sentido. 8 meses después de mi aventura, comencé a entrar en pánico. Mi esposa comenzó a volver a casa a la hora habitual y empezó a hablarme y a preguntarme cómo había sido mi día. Por supuesto, respondí bruscamente, pero eso no le molestaba. Comenzó a vestirse de manera más provocativa para ir a la cama. Parecía que estaba tratando de reavivar la vida amorosa de nuestro antiguo yo. Unas semanas después, las cosas empeoraron aún más. Durante 1 año y medio, ella no participó en nuestras vidas y se ocupó de sus propios asuntos. Ahora se quejaba de la falta de comunicación. Empezó a hablar sobre trabajar en nuestro matrimonio, y yo dejé de hablarle por completo. Sus intentos de reconciliación continuaron hasta su cumpleaños. Dejé su regalo en la mesa del comedor. El papel de envoltura debía parecerle familiar, ya que lo había usado del último regalo que me dio. El contenido tampoco debería haber sido una sorpresa. Me tomó 6 meses abrir el último regalo de cumpleaños que recibí de mi esposa. Era un reloj con una esfera digital barata. Cuando vi mi regalo de cumpleaños en la sección de impulsos de la tienda de conveniencia de nuestro vecindario, me enfurecí. Un reloj de 9 pesos con 95 centavos de una tienda de comercio rápido. La mejor esposa. Luego vi que tenían un modelo adecuado para mujeres. Me conformé con esto. Los compré y esperé 18 meses para dárselos. Ojalá pudiera haber visto su reacción, pero lamentablemente, no estaba allí cuando lo abrió. Los niños y yo tuvimos una noche de cine y llegamos a casa bastante tarde al día siguiente. Ella se fue antes de que los niños y yo nos levantáramos. De repente, todo volvió a la normalidad. Jennifer empezó a quedarse en la oficina hasta tarde y más tarde. Apenas hablábamos cuando estaba en casa. Y ahora, finalmente, sucedió. Michael, quiero el divorcio. Esperaba que lo terminara rápidamente, pero casi pasó una semana antes de que me entregaran su declaración. Era casi manutención conyugal y de hijos. Distribución desigual de los bienes a su favor, crueldad mental y emocional enumerados como factores relevantes. Decidí darle hasta el próximo lunes y llevé a los niños a acampar. No quería que estuvieran cerca porque liberaría a los abuesos. Regresamos 6 días después, descansados y renovados. Jennifer nos esperaba en casa. Estaba sentada sola en la sala de estar. Creo que podría haber tenido gripe estomacal. En cualquier caso, no se veía bien. Me preguntaba cuál parte fue la mayor sorpresa para mí. Solicité el divorcio por adulterio. Pedí la casa, la única propiedad real que nos quedaba, y la custodia total de los niños. Pedí manutención conyugal y de hijos porque estaba desempleado y cuidando a los niños a tiempo completo durante 2 años. Presenté demandas por alienación de afecto contra 7 de los compañeros de cama de Jennifer. No tenía ilusiones de ganar alguna de ellas, pero la ley en Illinois lo permitía, así que regresé armado. Presenté demandas civiles contra su empleador y las empresas de 3 clientes que se aprovecharon de mi esposa. De nuevo, no creía poder ganar, pero la mala publicidad podría jugar a mi favor. Finalmente, envié el DVD de los grandes éxitos de Jennifer a sus padres y mejor amigo para que supiera que no tendría miedo de usarlo. Debía saber sobre las pruebas que tenía contra ella. Todo esto estaba en mi contrademanda, pero no quería correr riesgos. Los niños tomaron un refrigerio y fueron a sus habitaciones a prepararse para dormir. No prestaron atención a su madre. Ella no hizo ningún movimiento para dirigirse a ellos. Fui al refrigerador a buscar una cerveza. Luego entré en la sala de estar y me senté en la silla frente a Jennifer. No me miró durante mucho tiempo,
así que simplemente disfruté de mi cerveza. Además del hecho de que se sentía mal, parecía estar llorando por algo. Quizás estaba herida. Finalmente habló, pero fue casi un susurro. «¿Me destruirás?», dijo. Esperé a que levantara la vista para poder seguir su mirada. Mientras respondía, tomó unos segundos. «Dios, espero que sí». Pensé que este momento sería más intenso. Cuando una sola lágrima se formó en su ojo y luego rodó por su mejilla, no sentí nada. «¿Me odias tanto?», preguntó. «Oh, no, Jennifer. No te odio. Odiar requiere esfuerzo. Puedo decir honestamente que no pongo absolutamente ningún esfuerzo cuando se trata de ti. Todos mis esfuerzos van en cuidar de mí y de mis hijos. Pero soy tu esposa. Detente. No permitiré que una parte de ti arruine el buen nombre de mi esposa. Mi esposa era una mujer amorosa y cariñosa. Mi mejor amiga, compañera y madre de mis hijos. Ella está muerta. Tú eres quien ha tomado su cuerpo. No hables como si tuvieras algo que ver conmigo. Pasó mucho tiempo antes de que hablara de nuevo. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Es esta una pregunta retórica o realmente quieres escuchar mi respuesta? No la dejé responder antes de continuar. Creo que hay varias soluciones posibles para tu problema. Puedes irte muy, muy lejos y tratar de comenzar una nueva vida. Elegiría esta opción. Nunca permitiré que mis hijos pasen tiempo significativo contigo. Así que esto no debería influir en tu decisión de irte. O supongo que podrías intentar quedarte aquí, rondando por la ciudad, tratando de controlarme. Pero, ¿quién sabe quién se enterará de tus pequeñas hazañas o quién querrá contratar a alguien como tú? Tal vez puedas establecerte con algún perdedor al que no le importe cómo eres, pero, ¿qué clase de no entidad será esta? Realmente espero que no elijas esta opción. Esto me impedirá verte sufrir. Pero, de nuevo, no estoy seguro de que mi opinión realmente te importe. Definitivamente no te importó cuando decidiste empezar a engañarme con tu jefe. Había estado soñando con dar este pequeño discurso durante meses. Debería haberme alegrado de poder decirlo, mientras veía cómo lo que quedaba de su espíritu se desmoronaba palabra por palabra. Esperaba obtener algún tipo de satisfacción. En cambio, solo me sentí vacío. La vida después del divorcio se mezcló con las demandas. Me iba mucho mejor de lo que esperaba. Recibí un poco más de $1 millón en acuerdos de 3 empresas cuyos empleados se acostaron con mi esposa. Fue sorprendente porque mi abogado me dijo que no esperara mucho durante el análisis posterior. Decidimos que, al ver cómo manejaba la empresa de mi exesposa, no querían ninguna publicidad negativa. Destruimos la empresa de mi exesposa mediante mociones de descubrimiento, declaraciones y filtraciones a la prensa. También comencé mi propia campaña encubierta, enviando correos electrónicos a los CEO de sus clientes restantes con información sobre mi esposa, su jefe y sus compañeros. Tomó tiempo, pero gradualmente sus ingresos se agotaron. Los empleados que no querían estar asociados con el escándalo renunciaron. Eventualmente, presentaron una solicitud de quiebra. Alan Henderson fue despedido y dejó la ciudad en desgracia. El cheque de $200,000 que recibí fue más pequeño que mis otras victorias, pero mucho más agradable. No recibí nada de mis reclamaciones por alienación de afecto. Nunca pensé que lo conseguiría para esposas que, sin embargo, llevaron a la luz a sus maridos en divorcios posteriores. No todo fue champán y rosas. En el proceso, también me lastimé a mí mismo. No era raro que me encontrara con alguien familiarizado con mi situación. Por un tiempo, las burlas y el ridículo se salieron de control. No sé si fue afortunado o desafortunado, pero no me importó. Ya me sentía como un fracaso, así que las palabras de nadie me afectaban. Algunas de estas estupideces eran en realidad bastante inteligentes. Pude proteger a mis hijos de la mayor parte del daño colateral. Esto siempre ha sido mi principal preocupación.
Estuvieron tristes por un tiempo, pero pronto se recuperaron. La mayor victoria fue mi regreso a CTS como vicepresidente de diseño y desarrollo. Una forma de escapar de los problemas personales fue regresar a la programación. Durante 2 años desastrosos, pude desarrollar un complemento para el software principal de CTS que permitía integrarlo fácilmente con otros 2 paquetes de software de competidores populares. Fundé mi propia empresa y comencé a vender mi desarrollo. Menos de un año después, recibí ofertas de las 3 empresas para comprar mi empresa y mi software. Recibí 11 millones de pesos por mi empresa y un increíble paquete de compensación de CTS. Había estado considerando la jubilación por algún tiempo, pero sin vida social en absoluto. Me convencí de que si no me daba una razón para salir de casa todos los días, me convertiría en un recluso. Mis nuevos ingresos me permitieron contratar a una dulce ancianita que trabajaba a tiempo parcial como ama de llaves y niñera para los niños. Un año después, la señora Marlene Jensen se mudó a tiempo completo, viviendo en el apartamento sobre el garaje de nuestra nueva casa. Era como una abuela para mis hijos, mayormente dulce y amable, pero estricta cuando era necesario. Lo que más valoraba era el consejo que podía dar a los niños. El consejo que solo viene con la experiencia. Amaba a mis hijos y hacía mi mejor esfuerzo para ser un padre cariñoso y atento. Pero también estaba dañado, marcado. También recurría a ella, porque era mi roca. Cuando llegó el momento de tomar decisiones, los niños crecieron como adultos bien adaptados, y los veía a ellos y a sus familias de vez en cuando. Desafortunadamente, con el tiempo, nuestra cercanía se debilitó. No me ofendí en absoluto por ellos. Era mejor mantenerme a distancia para que mi amargura no infectara sus vidas. La señora Jensen trabajó para mí hasta que los niños se fueron a la universidad. Luego se jubiló. Le ofrecí alojamiento y comida gratis como pensión. Fue una presencia constante en mi vida durante 15 años. Hizo todo lo posible para que volviera a vivir y encontrara a alguien con quien compartir mi vida. Aprecié sus esfuerzos, pero al final, murió sabiendo que siempre estaría solo. Nunca volví a abrirme a nadie. Mis amistades eran superficiales e insatisfactorias. Nunca salí en una cita, excepto por algunas cenas grupales organizadas por amigos casuales. Tengo una reputación bien merecida de ser una persona de corazón helado y despiadada que no puede ser contradicha. En su mayor parte, fui evitado, y no culpo a nadie más que a mí mismo por ello. Mis necesidades se regulaban bastante bien. Mi creciente riqueza me permitió mantener una rotación constante de prostitutas. Pagaba generosamente por su tiempo y el uso de sus cuerpos. Básicamente, lo único que hacía era pasar una noche con ellas y enviarlas por la puerta. Realmente me gustaba una de ellas. Su nombre era Candy. Más tarde descubrí que, de hecho, se llamaba Mary Beth. Era una compañera apasionada y dispuesta. Creo que también era más que un cliente para ella. Pero nunca podría cargar a nadie más con mis demonios. Así que cuando sentí que se estaba apegando demasiado a mí, la dejé ir. Si te preguntas qué pasó con Jennifer, tuvo una vida difícil. Intentó hablar conmigo durante casi un año. No sé exactamente por qué lo intentó. ¿Pensó que podríamos reconciliarnos? ¿O esperaba una relación con mis hijos? Tal vez. Honestamente la advertí, pero no escuchó. Intentó quedarse en Chicago y comencé a seguirla cuando solicitaba un trabajo. Me aseguré de que su historial laboral siempre estuviera allí para saludarla. Cuando empezó a salir con alguien, lo cual ocurrió casi de inmediato, envié paquetes a sus posibles parejas con deseos para que supieran todo sobre la mujer que estaban dejando entrar en sus vidas. No me importaba si querían mantenerla después de descubrir la verdad, pero no quería que pudiera reescribir la historia ignorándola. Tenía que vivir con esto todos los días, así que era justo que ella también lo hiciera. Como dije, mi exesposa continuó una campaña constante de llamadas telefónicas no contestadas, correos electrónicos que nunca leí ni respondí, y siempre mantuvo mi bandeja de entrada llena.
Creo que alguna parte enferma de mí quería que sufriera. Creo que al principio habría sido apropiado buscar ayuda profesional. Tal vez habría salvado una parte de mi alma y me habría permitido volver a una vida normal. Pero al final, nunca fui y con el tiempo, parecía demasiado tarde para hacer algo. Podría haber cambiado mi número de teléfono, pero no lo hice. Un asistente podría ordenar mi correo, pero siempre lo hice yo mismo. Podría bloquear sus correos electrónicos entrantes. Esto me habría evitado abrir uno por accidente. Era una corriente de disculpas que no significaban nada. Por supuesto, la situación se salió de control. Por supuesto que siempre me amó. ¿No ha sufrido lo suficiente? Respondí con un regalo y una simple nota. Compré las cosas que pude encontrar en su tienda favorita y las envolví cuidadosamente con una cinta blanca limpia que realmente resaltaba el color rosa de la caja. Adjunté una hermosa nota escrita a mano. Estoy seguro de que apreció la simetría cuando abrió la tarjeta dirigida a uno de sus posibles pretendientes. Intentó llevarme ante la justicia por atormentar a mi ex esposa. Apareció en mi puerta lleno de valor líquido, empujándome hacia atrás y derribándome cuando abrí la puerta principal. Fue su error. Como dije, no soy nada especial. No practiqué artes marciales ni entrenamiento de fuerzas especiales. Era un tipo ordinario. Nunca he sido una persona violenta. Nunca he estado en una pelea. Pero lo que tenía era rabia. Odio sin diluir, no gastado, hacia mi esposa y sus amantes. Él fue el desafortunado receptor de mi salida. Al final, escapé con una buena quemadura y una costilla rota. Tuvo suerte de estar vivo. Se declaró culpable de agresión menor e invasión de propiedad y recibió libertad condicional como delincuente por primera vez. Creo que los años de cirugía reconstructiva y rehabilitación le causaron una mayor impresión. Jennifer nunca intentó contactarme de nuevo. Dejé de seguirle después de otro año cuando encontró un trabajo de tiempo completo limpiando habitaciones en un hotel de viajes en un pueblo a unas 700 millas de distancia en la zona rural de Virginia. La única vez que la vi fue 16 años después en la boda de mi hija. Sé que los niños se reconectaron con Jennifer unos años después de graduarse de la universidad. No hice ningún intento por evitar que la encontraran. Los años no han sido amables con ella. Había ganado al menos 40 libras y tenía arrugas profundas alrededor de sus labios y otros signos de fumar. Esta era una nueva tendencia. En general, se veía vieja y demacrada, pero debajo de todo eso, todavía veía a la mujer a la que le di mi corazón. No sentí nada por ella, pero la vi. Ella se sentó sola en la sección nupcial cerca de la parte trasera de la iglesia. Sus interacciones con mi hija fueron breves, cordiales, pero distantes. No intentó hablar conmigo el resto de la noche. No nos acercamos a menos de 10 metros el uno del otro. Ella se paró en la calle y esperó un taxi. Cuando lo vi en su dedo, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Puede que haya hecho un mejor trabajo que yo, a juzgar por el pequeño anillo de oro y el minúsculo diamante en su dedo anular izquierdo. Me acerqué a ella y la miré por unos momentos. Cuando levanté la mirada para encontrarme con sus ojos, había una profunda tristeza en ellos. Para que conste, arruinaste mi vida, le dije. Miré su mano izquierda, luego volví a mirarla a los ojos. Me alegra que hayas encontrado a alguien. Espero que él te haga feliz. Rápidamente caminé hacia mi coche. Mi conductor esperaba. Cuidado. Buenas noches, señor Smith. Espero que haya tenido una velada agradable, señor. ¿Vamos al club? No, Jonathan, volvamos directamente a la casa. Creo que esta noche me gustaría estar solo. Por supuesto, señor. Mientras nos alejábamos, traté de no mirar hacia atrás, pero vi un breve saludo con su mano. Adiós. Esa fue nuestra primera historia en este video. Escuchemos nuestra próxima historia, que no será menos interesante.
Michael Smith no era guapo a primera vista. No había nada notable en él, pero era muy dulce, guapo e inteligente. Y era diferente a los demás chicos. Nuestra primera reunión tuvo lugar probablemente en la noche más terrible de mi vida estudiantil. Mis hermanas de la fraternidad me dejaron en medio de una fiesta de la fraternidad para pasar la noche con un par de chicos raros de la fraternidad. Cuando finalmente se acercó a mí, Michael me miró directamente a los ojos. Se presentó cortésmente e hizo una pequeña charla. Por unos momentos. Hablaba casi en un susurro, pero sus ojos no se apartaban de los míos. Después de un tiempo, se fue. Fue un placer hablar contigo, Jennifer. Me gustaría invitarte a tomar un café algún día. Aquí tienes mi nombre y número de teléfono por si te interesa. Gracias por hablar conmigo. Esto fue lo más destacado de mi semestre. Admito que no lo llamé. Esperé un poco más de una semana antes de decidirme. ¿Qué? Nos encontramos. Durante una taza de café, me hizo todo tipo de preguntas. Me resultó muy fácil hablar con él. Durante la primera conversación, me di cuenta de lo que lo hacía único. Exteriormente, era tranquilo y modesto. No se veía mal. Tal vez incluso era un poco guapo. Pero era brillante. Eso estaba claro. Podía hablar de cualquier tema y estaba bien versado en todas las preguntas que le hice. Dijo que estudiaba informática, pero obviamente podría haber elegido cualquier otra carrera. Empezamos a hablar sobre mis asignaturas, especialmente aquellas con las que tenía problemas. En particular, la filosofía antigua. Me especialicé en negocios y publicidad. Desafortunadamente, dejé algunas de mis materias optativas menos favoritas y me resultaron un poco más difíciles de lo que esperaba. Los ojos de Michael nunca se apartaron de los míos. Igual que cuando nos conocimos por primera vez. Me miró directamente a los ojos todo el tiempo que hablamos. Su motivo era claro. Estaba sinceramente interesado en mí como persona. Me sentí halagada cuando sugirió estudiar juntos en la unión estudiantil o en la biblioteca. Así que 3 días después estábamos juntos de nuevo. No lo llamaría estudiar. Sería mejor llamarlo tutoría avanzada. Michael pasó 3 horas en la biblioteca un viernes por la noche dándome la ayuda que necesitaba para aprobar mi examen de filosofía. Cuando no entendía algo, se disculpaba por sus métodos de enseñanza e intentaba algo diferente. Era tan paciente. Nunca me hizo sentir estúpida cuando no entendía algo. Pude sentir su emoción por teléfono. Cuando lo llamé para decirle que había aprobado el examen el martes pasado, pude notar que estaba orgulloso de mí. No aceptó ningún crédito por la ayuda, diciendo que en realidad estaba siendo egoísta al intentar pasar tiempo conmigo y que era el momento más agradable que había pasado en el campus. Aprendí que Michael no es como la mayoría de los otros chicos. Durante la semana estaba completamente enfocado en sus estudios. No había fiestas, absolutamente nada de alcohol y nada que lo distrajera. Al principio me molestaba, pero me interesaba. Durante las siguientes semanas, no diría que tuvimos citas, pero él llamaba todos los días solo para hablar conmigo y ver cómo estaba. Me dejaba notas para hacerme saber qué pensaba en mí. Todavía nos reuníamos para tomar café o en la biblioteca, y 1 o 2 veces almorzamos juntos. Cuando estábamos juntos, seguía haciendo preguntas sobre mí, mi familia, mis intereses, mis sueños. Si yo le hacía preguntas, él era abierto y honesto. Un día le pregunté si tenía miedo de algo. Esta era mi pregunta constante en las citas. Leí en una revista que esta es una buena pregunta para entender cuánto te confía una persona. Me preparé para las respuestas típicas. En el pasado, han variado desde nada hasta que dejaré la universidad si no festejo tanto como debería. Michael se quedó en silencio por un minuto, mirando al vacío. Luego me miró a los ojos y dijo, tengo miedo de no ser un buen padre. Fui hijo único. Mi madre y mi padre murieron cuando estaba en la escuela secundaria,
pero nunca fuimos muy cercanos. Antes de terminar la escuela, vivía con mi tío. Era un gran mujeriego y teníamos muy poco en común. Creo que se sintió aliviado cuando me fui a la universidad. Quiero casarme. Quiero hijos, pero no tengo experiencia en vivir en una familia amorosa y de apoyo. Quiero ser un buen padre, pero tengo miedo de no saber cómo. Cuando se quedó en silencio, creo que buscaba algún tipo de respuesta. ¿Demasiado?, preguntó. No, Michael, no es demasiado. Es justo lo suficiente. Aproximadamente 4 semanas después de nuestra relación, Michael me preguntó si estaba libre el sábado. Le dije que sí, y él dijo que pasaría por la hermandad a la hora del almuerzo. Los días previos a ese sábado fueron extraños. Seguía preguntándole a Michael qué estaba planeando, pero no me lo decía. Mis hermanas de la hermandad sonreían y susurraban a mi alrededor. Estaba nerviosa. Cuando finalmente apareció, estaba vestido de burdeos y azul cielo. 3 hermanos de su fraternidad estaban vestidos de manera similar y llevaban un gran refrigerador y 2 bandejas calentadas de comida. Michael tenía un DVD en una mano, una camiseta de West Ham en la otra para mí y una gran sonrisa en su rostro. Me pidió que le mostrara la sala grande de la casa. Al girar la esquina, la mayoría de la casa estaba vestida con los colores de West Ham y empezaron a cantar. Me quedé en shock. Un día, durante quizás 30 segundos, me quejé de perderme el viaje de mi familia a Inglaterra. Tenía un primo lejano que formaba parte del equipo del club West Ham United, y mi familia planeaba un viaje a Londres para verlo jugar. Lamentablemente, el viaje coincidió con una semana de exámenes muy importante para mí y no pude ir. Estaba muy decepcionada y le compartí esto a Michael. Pidió a un amigo en un bar local que grabara un partido de West Ham desde el satélite. Aprendió los cánticos del equipo, los enseñó a sus amigos y a mis hermanas de la hermandad, y siguió el juego para saber cuándo empezar a cantarlos. Él y sus amigos trajeron varias cajas de cerveza inglesa y cocinaron pescado con papas fritas mientras el juego estaba en marcha. Cantamos, bebimos y animamos. En el minuto 72, hizo callar a todos y me dijo que prestara atención a la pantalla. Pude ver a mi primo marcar su primer gol en la Premier League, con retraso, claro. Nadie más en mi familia podría repetir esto. Fue lo más amable que alguien haya hecho por mí. Cuando todo terminó, él y sus amigos limpiaron después de sí mismos y se marcharon. Michael dijo que me llamaría más tarde. Me quedé sola para enfrentar las bromas sobre la mirada soñadora en mis ojos. Valió la pena. Nuestras llamadas telefónicas, notas y cafés continuaron por un par de semanas, hasta que un día, mientras tomaba un lata, noté que parecía extremadamente nervioso. ¿Todo está bien, Michael? ¿Qué? Oh, sí. Sí, por supuesto. Solo quería preguntarte si tienes planes para el viernes por la noche y si estás libre, ¿te gustaría cenar conmigo? Bueno, como una cita conmigo el viernes. Me encantaría cenar contigo, Michael. La expresión de alivio en su rostro fue increíble. Rápidamente dio paso a una de las sonrisas más grandes que he visto. Estaba en su rostro mientras terminaba su café, mientras salíamos por la puerta y mientras se giraba para darme un último adiós mientras caminaba hacia la clase, pude verlo casi a una cuadra de distancia. Desde ese momento, todo se convirtió en un torbellino perfecto de amor, romance y amistad. Me fue mejor en la escuela que nunca. Me divertí más que nunca en mi vida. La gente me trataba de manera diferente, también. Me sentía más cómoda siendo yo misma, la mujer que Michael amaba, y creo que la gente se sentía atraída por eso. Debo decir que estar cerca de Michael era como recibir una vitamina diaria de autoestima. Puede que siempre se haya subestimado, pero nunca fue tímido al describirme en términos halagadores. De hecho, probablemente era justo lo contrario. Michael era un chico bastante agradable que estaba en forma, si no un poco atlético. Siempre estaba bien arreglado, rozando lo estiloso. Era agradable hablar con él y popular,
pero un poco tímido con la gente nueva. Puedo decir sin duda que siempre era la persona más inteligente en la sala, incluidos los profesores, y todos lo sabían. Pero con una actitud relajada, evitaba el centro de atención para pasar tiempo conmigo. A menudo me decía que era un tipo ordinario que ganó la lotería al conocerme. Yo me describiría como bonita. Mis amigas me describían como bonita. Mi familia me describía como linda. Siempre he sido un poco consciente de mi apariencia y de mi cuerpo. Era difícil no serlo. Algunas de mis hermanas de la hermandad eran preciosas con aspecto de modelo, pero era difícil no sentir que tenía algo especial. Viéndome a través de los ojos de Michael, puedo decir que cuanto más tiempo pasaba con él, más valiosa me sentía. Sí, estaba en la luna cuando llegó el momento de la graduación. Uno de los estúpidos rituales de fin de año en las hermandades era jugar a ser un esposo potencial. Siendo una de las pocas hermanas que no tenía un novio a largo plazo, nunca podía participar. Para un gran grupo de graduados, este era un evento favorito y siempre atraía a muchos invitados. Todo era bastante simple. Cada hermana hablaba sola ante los graduados reunidos y podía dar un ejemplo positivo o negativo del novio de las otras hermanas durante el año anterior. La ganadora era la hermana cuyo novio recibía la mayor cantidad de comentarios positivos. No puedo decir que estuviera completamente sorprendida por el resultado, pero sí un poco. Por primera vez en los 29 años de historia de este evento, mi Michael recibió todas las críticas positivas, una de cada hermana. Nunca me había sentido tan orgullosa y estaba un poco decepcionada de que, según la tradición, no podría decirle sobre su victoria. 3 días después, finalmente encontré una manera de recompensarlo. El día después de la graduación, Michael me llevó a casa. Yo era de Chicago y a Michael le habían ofrecido un trabajo allí. Pasamos 4 horas en la carretera tomados de la mano y hablando. Nos detuvimos para un desayuno rápido y un beso. Llegamos a mi casa de la infancia justo antes del almuerzo. Michael pasó las siguientes 2 horas encantando a mis padres. Me sorprendió un poco cuando pidió comprarle una cerveza a mi papá. Se fueron antes de que pudiera protestar. Mi madre sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Oh, Jennifer, este es un buen partido. Confía en mí, mamá, lo sé. Michael y papá sonreían y reían todo el camino hasta la puerta principal. Cuando finalmente regresaron 2 horas después, Michael me dijo que volvería para la cena. Después de registrarse en el hotel, se despidió rápidamente de mis padres y se fue. Finalmente me dijo que le pidió permiso a mi padre para casarse conmigo. Nunca olvidaré esa noche. Fue mágico. Después de una maravillosa cena romántica italiana, Michael me propuso matrimonio en la plataforma de observación del Willis Tower. Era una hermosa y clara noche, y las luces del horizonte de Chicago casi igualaban el resplandor en mi corazón. Cuando estaba en la universidad, ser virgen siempre fue una fuente de leve vergüenza. Estoy segura de que era la única virgen que quedaba en la casa, pero esa noche fue un regalo precioso, parte de un conjunto a juego. Michael se entregó a mí esa noche. Lo sentí. Valoró mi virginidad como solo él podía hacerlo. Fue paciente, amoroso y gentil. Creó una magnífica ola de amor y luego me llevó con él. No podría haber soñado con un contacto amoroso más perfecto. Especialmente para la primera vez. Sabía que Michael también era intocable, con muy poca experiencia con el sexo opuesto. Le pregunté cómo aprendió a ser un amante tan fantástico. Tan modesto como siempre, me susurró, estoy leyendo mucho. Nuestra vida era casi perfecta. Michael consiguió un buen trabajo justo después de graduarse de la universidad. Lo ascendían constantemente y yo era más feliz que nunca. No quiero decir que estos años disminuyan su importancia para mí. No encuentro palabras para expresar cuán feliz fui durante nuestra primera década de matrimonio. Sería completamente inadecuado para mí describir cómo tener hijos enriqueció mi vida. No doy detalles de esos años porque no tienen nada que ver con mi caída. De hecho,
si te hablo de esos años, solo te confundiría en cuanto a los motivos que llevaron a mi caída. Sé cuál fue mi error. No, es mejor decir que me equivoqué. Sé por qué caí. No confiaba lo suficiente en Michael. Una de las cosas que más amaba de Michael era que nunca ocultaba su vulnerabilidad de mí. Compartía conmigo todo su ser. Casi lo más importante. Sus inseguridades nunca las escondió de mí. Durante mucho tiempo, no tenía nada que ocultar. Mi vida era un cuento de hadas. Mi familia era maravillosa. Michael nunca me trató como otra cosa que no fuera una socia plena. Estaba involucrada en cada decisión que afectaba nuestras vidas. No importaba que él ganara 5 veces más que yo o que fuera mejor en la gestión de nuestras finanzas. Siempre acudía a mí en busca de consejo y acuerdo. La mayoría de las veces, me hacía sentir especial. Pero a veces me hacía sentir insuficiente. Como si no estuviera cumpliendo mi parte del trato. Nunca compartí esto con Michael. Si lo hubiera compartido, nunca habría arruinado mi vida. Él me habría ayudado. Lo sé. Me amaba tanto. Me habría ayudado a sentirme completa. Esta pequeña inseguridad creció y creció con los años. Tal vez se infectó. De todos modos, para cuando los niños fueron a la escuela, yo estaba perdida en mi propia piel. Sentía que necesitaba algo diferente que me diera un propósito independiente. No buscaba un amante bajo ninguna circunstancia. Amaba a mi esposo en la cama. Estaba más que satisfecha. Nuestra vida nocturna era apasionada, aunque quizás un poco prolongada. En su mayoría, fue culpa mía. Sabía que mi esposo quería ser un poco más experimental, probablemente esa sea la mejor palabra. Pero simplemente decidí, ¿por qué arruinar algo bueno? No, quería sentirme igual, no solo ser tratada como igual. Así que encontré un trabajo y anuncié que lo iba a tomar. Tenía todo pensado. Estaba completamente preparada para defender mis razones para querer el trabajo. Nuestra discusión duró 4 segundos. Creo que suena genial, Jennifer. Lo que te haga feliz, fue su respuesta. Y funcionó. Resolví mi problema por mí misma. No necesitaba ayuda. La pura vanidad de mis pensamientos en esos primeros meses me enfermó después. Pero en ese momento era emocionante. Me sentía como una mujer independiente y confiada, capaz de enfrentar al mundo. El ambiente en nuestra oficina se podía describir como coqueteo. Mis colegas, tanto hombres como mujeres, eran jóvenes, atrevidos y enérgicos. Había varios romances oficiales entre empleados. Para un observador externo, parecían darles fuerza. No había relación. Nadie lo ocultaba ni pensaba que había algo malo en ello. Mi jefe probablemente era el peor de todos. Alan Henderson era un tipo bastante agradable, aunque no exactamente mi tipo. La gente siempre se burlaba de él, diciendo que no podía mantener a una chica y felicitándolo por su última conquista. No me acostaba con el primer chico que me lanzaba una indirecta. De hecho, lo ignoraba. Pero me hizo preguntarme si Michael y yo estábamos perdiendo algo en nuestra vida nocturna. Nuestro grupo de amigos era bastante reservado cuando se trataba de hacer el amor. No había conversación en nuestra área que siquiera se acercara a la avalancha diaria que escuchaba en la oficina. Después de nuestra primera fiesta de Navidad como grupo, cuando presenté a Alan a Michael, mi vida cambió para siempre. Podía decir que no se caían bien aunque fingían llevarse de maravilla. Dejé de hablar con Michael sobre mi trabajo y nunca mencioné a Alan. Podía notar que mi trabajo y mi jefe le molestaban. Después de esa noche, noté que todo había cambiado en la oficina. Alan empezó a prestarme mucha atención, elogiando mi trabajo frente a los demás y preguntando cómo estaba. Empezó a pedirme que compartiera el almuerzo con él. Siempre discutíamos nuestro último proyecto durante mucho tiempo. Empezó a pedirme mi opinión cada vez más seguido.
Luego hacía algunas preguntas personales y terminábamos la conversación para volver al trabajo. También empezó a elogiarme por mi apariencia usando palabras como provocativa. Mirando atrás, puedo decir que trabajó en mí durante meses y yo, como una tonta, lo consumí. No recuerdo la secuencia exacta de eventos que llevó a que Alan tuviera una noche conmigo en su escritorio después de que todos se hubieran ido a casa. Con profunda tristeza admito que disfruté cada minuto. La seducción hábil de Alan me hizo sentir deseada, emociones que pensé que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Años después, al analizar mi comportamiento, me di cuenta de la magnitud de mi traición. No sentía que Michael me deseara porque no le daba nada para desear. Sabía qué tipo de persona era. Nunca haría nada para hacerme sentir incómoda. Yo era su verdadera compañera y amante querida, no su amiga. Pero él era muy perceptivo. La menor insinuación de mi parte sería suficiente. Cualquier insinuación de que quería algo diferente tendría consecuencias drásticas. Un doloroso análisis de mi vida matrimonial mostró que Michael estaba explorando cautelosamente cualquier oportunidad para intensificar nuestra vida nocturna y yo lo estaba ignorando. Me da mucha vergüenza admitir que hice todo esto y más por Alan. Era su juguete y me gustaba. Estaba demasiado metida en mi relación con Alan antes de darme cuenta de la verdad. Me trataba como me lo merecía. Fue doloroso. El contraste con Michael era impactante y cambió mi forma de pensar casi de inmediato. Alan no me amaba y yo estaba cometiendo un terrible error. Le dije a Alan que nuestro romance había terminado. Al día siguiente se rió de mí y me echó de su oficina. El paquete estaba en mi escritorio cuando regresé del almuerzo junto con una nota para estar en la oficina de Alan a las 5:30 p.m. El contenido del paquete garantizaba mi ejecución. Las fotos de Alan conmigo. Tener una noche con mis dos compañeros de trabajo que me esperaban en la oficina de Alan se sintió bien en comparación con las otras cosas que me vi obligada a hacer durante esos 18 meses. Déjame decir que Alan era mi jefe y lo odiaba casi tanto como me odiaba a mí misma. Encontré la solución que me había eludido durante tanto tiempo. Valentía. Le dije a Alan que ya había tenido suficiente. No me importaba a quién le mostrara las fotos. Solo se rió y todo terminó. Me sentí tan estúpida. Debo decir que cuando desperté de mi pesadilla me sorprendió el estado de nuestra casa. Michael y los niños parecían llevarse bien sin mí. En el fondo, pensé que lucharían cuando se vieran obligados a enfrentar el tipo de negligencia que les había impuesto. Pero todo fue exactamente lo contrario. Parecía que no me necesitaban en absoluto. Michael claramente seguía en la cima de su juego. Tenía un coche nuevo, ropa nueva y se veía como un líder completamente exitoso. Me sentí terrible cuando me di cuenta de cuánto tiempo había ignorado a mi familia. Decidí que a partir de ese momento dedicaría mi vida a ellos y haría todo lo posible para enmendar mi traición. Pero surgió una distancia entre nosotros que no existía antes. A menudo me pregunto cuánto tiempo duró. Michael nunca levantó la voz conmigo. Nunca discutimos, pero me trataba como a un invitado no deseado. Decidí que necesitaba tomar medidas drásticas. Intenté seducirlo de manera hermosa. Nada ayudó. Apenas me tocaba. Unos meses después, observé el estado de nuestro matrimonio. Sin vida nocturna, sin hacer el amor, sin comunicación. Decidí que no podía vivir así. Sugerí terapia matrimonial. Entonces Michael dejó de hablarme. No solo no me confiaba, simplemente dejó de hablarme. Ni una palabra durante semanas. Estaba al borde. Cuando llegó mi cumpleaños, me permití sentirme un poco nerviosa. Después de todo, no podía ignorarme en mi cumpleaños. Dios, qué equivocada estaba. Llegué a casa del trabajo lista para ver lo que mi familia había planeado, solo para encontrar la casa vacía. Solo una pequeña caja envuelta en la mesa del comedor estaba en su lugar.
Sabía lo que era incluso antes de abrirla. Unos años antes, olvidé el cumpleaños de Michael. En pánico, encontré un reloj barato en una tienda en la calle siguiente. Tenía la intención de corregir mi error más tarde, pero nunca lo hice y eventualmente lo olvidé. Mi regalo fue un error, pero su regalo fue calculado. Para cuando me fui a la cama, estaba furiosa. Mantener a mis hijos alejados de mí en mi cumpleaños fue simplemente cruel. No podía creer que me hiciera esto. Y un regalo. Esto ya cruzaba todos los límites. Debería haberme dado cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El simbolismo debería haber sido suficiente. Michael no era una persona malvada. Era la persona más gentil, cariñosa y amorosa que jamás había conocido. Si no hubiera estado tan nublada por la ira sobre ese regalo, podría haber salvado mi matrimonio. Si hubiera confesado mis pecados y pedido perdón, quizás habría habido esperanza. Desafortunadamente, en ese momento dejé de pensar en trabajar en mi matrimonio y comencé a pensar en el divorcio. Estaba triste, pero estaba decidida. Me tomó varias semanas resolver todos los detalles con un abogado. Le conté cómo Michael estaba distante e incluso cruel. Cómo mantenía a los niños alejados de mí. Cómo ignoraba mis solicitudes de ir a terapia. Cómo dejó de hablarme. Mi abogada atacó mis comentarios. Dijo que sería bien compensada. Revisamos la demanda. Sentí que estaba haciendo lo justo, pero también defendiendo lo que necesitaba para vivir una vida normal. Solo quedaba dar la mala noticia. Me quedé en silencio en la puerta de la oficina y miré al hombre que una vez fue mi esposo, mi alma gemela. Se veía como la misma persona, pero no lo era. Finalmente, tuve suficiente. Michael, quiero el divorcio. Hubo un largo silencio, pero no vi ninguna emoción en su rostro. Me pareció que sonreía, pero lo más probable es que estuviera en shock. Debía estar en shock porque su reacción no fue la que esperaba, no hubo gritos, ni preguntas. Está bien. Eso es todo. El viernes siguiente fue notificado con mi petición de divorcio. Ese fin de semana, Michael estaba de mejor humor. Pero si intentaba reconciliarse, ya era demasiado tarde. No estaba de humor para la reconciliación. Incluso se despidió de mí en la puerta cuando me fui al trabajo el lunes por la mañana. Demasiado poco, demasiado tarde, pensé. Cuando llegué a la oficina, me di cuenta de que había un gran problema, pero no tenía idea de lo que era. Mi jefe, el presidente de nuestra empresa y nuestro abogado corporativo estaban discutiendo en la sala de conferencias. Puños llenos de papeles se agitaban. Estaba tan ocupada observando la histeria que no noté al hombre que estaba esperando por mí cerca de mi lugar de trabajo. Me asustó cuando habló. ¿Jennifer Smith? Sí. Has sido notificada. El hombre me entregó un sobre enorme, me tomó una foto y se fue. No tuve ni siquiera la oportunidad de sentarme, y mucho menos de mirar el contenido del sobre. Tan pronto como el hombre se fue, un guardia de seguridad y un gerente de recursos humanos se pararon frente a mí. Señora Smith, ha sido suspendida en espera de una investigación en el lugar de trabajo. Por favor, reúna sus pertenencias personales y abandone el edificio. Fue humillante empacar mis cosas mientras mis colegas observaban. Fue aún peor cuando me escoltaron fuera del edificio. No tenía idea de lo que estaba pasando. Apenas había salido del estacionamiento cuando mi teléfono sonó. Era mi abogada. No tuve tiempo ni de decir hola antes de que empezara a regañarme. Ocultar información importante y hacerme quedar como una estúpida fueron las únicas frases que tuvieron sentido. Conduje a casa en silencio. La casa estaba vacía de nuevo cuando llegué. No tenía idea de lo que había desatado hasta que finalmente me calmé lo suficiente como para recordar el sobre. La contrademanda de Michael fue devastadora. Casi todas mis aventuras extramatrimoniales estaban documentadas allí. No había dinero.
Gastó casi todos nuestros ahorros. Lo que más me impactó fue la palabra adulterio. Pensé que mi vida no podía empeorar. Luego intenté llamar a mis padres. Necesitaba apoyo. Mi padre me llamó estúpida y me colgó. No necesitaba decirme por qué pensaba así. Sabía que los próximos 7 días serían los más solitarios de mi vida. Pero años después, los recordaré con cariño como días buenos. Michael dejó una nota, que encontré más tarde, diciendo que se había llevado a los niños de campamento y que volverían el domingo. Esa primera noche, mi amiga más antigua, Rebecca, llamó alrededor de las 7 para ver cómo estaba. Me dijo que Michael le había enviado el DVD y que no quería saber lo que contenía. En los días siguientes, mi abogada describió en detalle la desesperanza de mi situación. Fui despedida del trabajo y se presentó una demanda contra mi empresa, varios de los clientes de la empresa y todos mis socios. Perderé la custodia de mis hijos. Lo perderé todo. En ese momento, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Si tan solo Michael detuviera todos los litigios. Traté de prepararme para su regreso. Desafortunadamente, no pude dejar de llorar. Cuando mi familia regresó a casa, estaba hecha un desastre. Los niños pasaron junto a mí como si no estuviera en la habitación. Michael entró unos minutos después, con una cerveza en la mano, como si no le importara. Apenas pude reunir fuerzas para hablar. «Me vas a destruir». El odio puro en su voz me destruyó. Dios, espero que sí. En ese momento, ni siquiera le hablé. Solo estaba pensando en voz alta. Pero Michael se lanzó a una diatriba que duró varios minutos. Cada palabra me destrozó. Luego se levantó y salió de la habitación. Puedo decir honestamente que no me rendí. Traté de reconectarme con Michael, pero no quería hablar conmigo. Me preguntaba cómo Michael y los niños se las arreglaban sin mí. Pero todo parecía estar bien. A veces los observaba en secreto cuando los dejaba o recogía de la escuela. No podía encontrar trabajo y recibía beneficios de desempleo. Mis padres no querían hablar conmigo. Necesitaba un lugar para vivir. Así que comencé a mudarme de uno a otro. Mayormente hombres divorciados. Nadie quería tenerme cerca por mucho tiempo. Un día todo estaba bien, y al siguiente querían que me fuera. Por consejo de un abogado, comencé a ver a un psicoterapeuta. Ella creía que si me arrepentía de mi comportamiento y trataba de buscar ayuda profesional por mi cuenta, eso me ayudaría en el tribunal. Tenía muy poca esperanza. Logré trabajar en algunos puntos, la mayoría de los cuales compartí contigo. Pero el mejor consejo de mi terapeuta llegó hacia el final de nuestras sesiones. Nos aconsejó que huyéramos muy, muy lejos. No sé por qué la realización de que él sabía sobre mi traición voluntaria fue mucho peor. Pero así fue. Lloré intensamente. En ese momento vivía con un amigo de un amigo, un chico decente llamado Robert. Creo que tenía planes de hacer nuestra relación más que solo vecinos. Cuando entró en la habitación para averiguar qué había pasado, me di cuenta de que había estado bebiendo. Cuando vio el paquete, se enfureció y salió por la puerta antes de que pudiera detenerlo. Me preocupé cuando unas horas después, Robert no estaba en casa. Debería haberlo hecho. Las enfermeras del hospital eran muy reservadas con los detalles, pero sabían la mayor parte de la historia. Obviamente, Robert se enfrentó a Michael. Michael casi lo golpeó hasta matarlo. Su rostro quedó desfigurado. Él sufrió una conmoción cerebral, varias heridas internas y una fractura en el fémur izquierdo. Yo estaba aterrorizada. Mis problemas ahora estaban afectando a las personas a mi alrededor. En la siguiente sesión, le conté esta historia a mi terapeuta. Ella empezó a hacerme preguntas sobre mi vida. Le conté todo lo que sabía. Él era hijo único y no tenía familia. Quedó huérfano cuando era adolescente. Hablé de nuestro joven amor,
de su devoción hacia mí y los niños. Le conté sobre sus acciones durante 2 años, cuando debería haber sabido sobre mi infidelidad y comportamiento posterior. Y le conté lo que Michael le hizo a Robert. Cuando terminé, ella se veía asustada. Debes huir de aquí lo más lejos posible. Déjalo solo. No lo llames. No le escribas. No dejes que sepa dónde estás. No hay esperanza de reconciliación. Ni siquiera lo intentes. Sigue con tu vida. Si lo presionas, lo más probable es que te mate. Tus acciones claramente rompieron a una persona con una mente frágil. Toda su vida sufrió decepción tras decepción. Nunca te perdonará. Nunca olvidará. Ron y yo huimos. Huyé de los recuerdos de mi vida perfecta a una ciudad universitaria en Virginia, donde encontré un trabajo aún peor. Unos años más tarde, encontré a un hombre que podía tolerarme e ignorar mi pasado. Lo mejor que puedo decir es que no apestaba ni me golpeaba. No había amor entre nosotros, solo amistad. Estoy segura de que esto fue parte de mi castigo. Mis hijos se pusieron en contacto conmigo cuando crecieron, solo para saludar y hacerme saber que estaban vivos y sabían que yo también lo estaba. Nunca pidieron verme ni tener un papel significativo en sus vidas. Michael, bueno, prosperó sin mí. Seguí sus noticias lo mejor que pude. Siempre fue una superestrella en la industria del software y tenía una fortuna para probarlo. No se escribió nada especial sobre su vida personal. Lo vi una vez más en la boda de mi hija. Me sorprendió que me invitaran. Se veía fantástico. Parecía el hombre que poseía mi corazón y a quien traicioné. Admito que estaba un poco asustada cuando se me acercó. Para una última burla. Para que conste, tú arruinaste mi vida primero, dijo, mirando mi anillo de boda insignificante. En ese momento, lamenté haberlo puesto en mi dedo. Me alegra que hayas encontrado a alguien. Espero que te haga feliz, continuó, y luego se fue. Suscríbete a nuestro canal. ¿Qué opinas de nuestras historias de hoy? En cuanto a mí, la esposa estuvo equivocada una vez más e hizo mal porque engañar durante muchos años no es normal y engañar en general no es normal. ¿Cuál es tu opinión? Escribe tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.